Sistemas Productivos SaaS Factory es nuestra empresa invitada en este espacio. Claudia Borges es quien nos va a estar acompañando los próximos minutos. Ella pues está vinculada con esta empresa para mejorar todos sus procesos estratégicos de negocio a través de transformación digital. Lo que se busca siempre es el mejoramiento de la eficiencia con la mayor rentabilidad, enfocado pues en lograr la magia liderando a las personas. Claudia es profesional en mercadeo, tiene un magíster en administración de negocios y MBA con énfasis en emprendimiento e innovación de la Universidad Sergio Arboleda. Allí tuvo esta formación, digamos, y además Claudia cuenta con doble titulación de MBA, también de la Universidad de Chicago. Una amplia experiencia de Claudia, superior a 12 años en este tipo de cargos directivos. Y pues Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia y la de Factory con todos los empresarios que hoy están con nosotros. Mil gracias. Bueno, denos un minutito, ya estamos aquí con algunos temas técnicos, ya estamos al aire con Claudia. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Está perfecta, Claudia. Listo, muy bien, qué pena con ustedes, pero en medio de todo esto se presentan este tipo de situaciones. Y bueno, no, eso es normal, no te preocupes. Hay que poder reaccionar justamente a estas situaciones. Bueno, muy bien, ¿ya terminaste? ¿Puedo empezar? Discúlpame sí, que me perdí un pedazo. No te preocupes, tranquila, no te preocupes. Sí, Claudia, ya le conté a los participantes de la empresa, de tu amplia experiencia y conocimiento y que pues nos vas a acompañar contándonos cómo han manejado todos estos temas y pues cómo han hecho para seguir adelante con todo esto. Gracias. Bueno, muy bien, entonces muy buenos días para todos. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Borges, soy la directora comercial de Sistemas Productivos y nosotros somos una empresa que hace 32 años ha desarrollado el software Factory, es un software especializado en la industria y pues el día de hoy básicamente los hemos querido invitar a esta sesión para que hablemos un poquito de las estrategias y de toda la innovación digital que podemos implementar en nuestras compañías para acelerar la reactivación de la industria y de la manufactura. Como les comenté, pues nuestro enfoque principal es trabajar en el sector real, en la industria, y nos parece pues interesante poderles dar algunos tips y algunas recomendaciones de qué podemos hacer para mover mucho más rápido nuestra reactivación económica. Pues básicamente, para dar inicio a esta conferencia, vamos a abordar el día de hoy 3 temas. El primero, en el que no nos vamos a profundizar demasiado, pero pues vamos a tocar porque es importante, es cómo está el entorno industrial en Latinoamérica. Teniendo claro que esta es una situación mundial, pues es interesante analizar que en este momento no solamente Colombia está viviendo una contracción económica, sino que a nivel macroeconómico, pues todos los países estamos pasando por situaciones similares. Entonces vamos a ver un poco en la región cómo se está comportando pues estos indicadores de industria. También vamos a analizar qué impacto ha tenido en las empresas específicamente de manufactura, porque pues si uno mira el mercado del sector real, pues es inmenso en términos de tejido empresarial, pero pues nos vamos a concentrar por supuesto en industria. Y les voy a dar algunas recomendaciones para que podamos acelerar la reactivación. Entonces, empezando con el primer tema que nos atañe, entonces hablemos del entorno industrial en Latinoamérica. Esto básicamente es el comportamiento del Producto Interno Bruto acumulado en Latinoamérica, por supuesto el real y la proyección que está dada por trimestres, haciendo un análisis de cómo está el impacto que tiene pues esta pandemia en los países de la región. Si ustedes se dan cuenta, por supuesto, pues el año 2019 pues no fue realmente relevante, al contrario, un decrecimiento del 0.1% en toda la región. Pero como se dan cuenta, pues el 2020 nos pinta una película muy distinta. Básicamente, ¿por qué? Pues porque todo esto nos ha generado
un impacto muy fuerte, que ya lo vamos a analizar más adelante. Y pues como se dan cuenta, el segundo trimestre de este año, si bien para Latinoamérica el primer trimestre tuvo un decrecimiento importantísimo, pues el segundo trimestre de este año realmente representó un decrecimiento y un poco de, nos devolvimos un poco en los esfuerzos que han hecho los gobiernos de toda esta región para poder avanzar y crear, digamos que industrias de valor agregado. Esta situación, pues por supuesto, nos pone un panorama de mucha incertidumbre. No obstante, pues teniendo en cuenta que pues estos confinamientos y toda la situación que estamos viviendo ha ido cediendo poco a poco, pues podemos ver que las proyecciones, a pesar de que siguen en indicadores negativos, las proyecciones son positivas porque pues realmente la resiliencia del empresario da para que uno pueda esperar que poco a poco se dé una recuperación. Obviamente vamos a vivir una recesión, sí, la estamos viviendo, ya estamos empezando a sentir un poco el impacto de ese aspecto, pero pues como se dan cuenta, esperamos y todos confiamos en que las acciones que tomen nuestros gobiernos nos permitan que en el 2021 ya empecemos a ver crecimientos positivos. Seguramente en el momento en que se dé todo lo que está planeado en cuanto al entorno de salud y social, lo primero que va a pasar es un crecimiento acelerado. O sea, lo primero que va a pasar apenas se abra el mercado sin restricciones es que vamos a tener un comportamiento de crecimiento acelerado que luego se va a ir estabilizando. ¿Qué situaciones han influido en esta dificultad? Pues básicamente el mercado externo, ya no solamente el mercado de nuestros países, que podríamos clasificar tristemente como países de tercer mundo, ya no solamente hay una debilidad de nuestros países, hay una debilidad global. Y eso, por supuesto, pues está propiciado principalmente por esta situación de pandemia, pero además hay mucha incertidumbre. Yo creo que si hay algo para lo que nunca tomamos clases, nunca hicimos ninguna clase de preparación, es para una crisis de esta magnitud, porque eventualmente los empresarios estamos preparados para vivir crisis, pero no en esta escala. No cuando no solo yo estoy presentando una dificultad en mi compañía, sino que además mi vecino del lado también y mi vecino de atrás también. Entonces, resulta importante entender que esta incertidumbre es lo que en altísimo grado no permite que la reactivación se dé pues al ritmo que quisiéramos. Por supuesto, hay un impacto cuando uno dice, bueno, pero si en el 2019 no había pandemia, ¿por qué no crecimos? Recuerden que hubo caída de los precios del petróleo, recuerden que el dólar incrementó su precio en un porcentaje de 2 dígitos, lo cual es muy negativo para la perspectiva económica del país como tal, de la inversión extranjera y de muchos indicadores que resultan importantes para el acumulado del PIB. Y en este orden de ideas, pues todo esto se acumula con esta situación que es, pues en este momento estamos viviendo. Esta información que les traigo, estadística, está complementada un poco con un estudio, un sondeo que hizo una empresa mexicana en cuanto a cómo ha afectado la contingencia, ya no solamente la incertidumbre, sino cómo ha afectado a los empresarios y a las distintas compañías de la región estar confinados, estar pues trabajando desde casa, ¿qué ha pasado? Entonces, más del 58% de los empresarios dicen que han tenido una afectación importante. O sea, realmente recordarán el 2020 con una huella de la afectación económica que ha tenido para sus compañías. Más del 42% dicen que las ventas son las áreas más afectadas, porque por supuesto hay un sector de la industria que no ha sentido tanto el remesón, y es la industria esencial. Pero el resto, todos los que no estamos dentro de una industria esencial, hemos tenido que sortear situaciones para ver cómo hacemos para que las ventas se mantengan. Hablando con algunos de nuestros clientes en esta sección de casos de éxito de empresas exitosas, hablando con algunos de nuestros clientes, es muy curioso encontrar que algunos de ellos dicen, por lo menos hice el 50% de lo que esperaba hacer en este momento. Por lo menos llegué al 60%. Entonces, distinto a que a nuestro lenguaje a comienzo del año, seguramente a finales del año pasado era muy distinto. Si uno le preguntaban como empresario qué meta tenía, seguramente muchos habremos respondido, no sé, crecer un 15% en las ventas y un 7% en la penetración de mercado. Pero en este momento, si logramos mantener los ingresos necesarios para pagar nuestros gastos,
sentimos que ya tenemos un respiro en este proceso. Finalmente, otra escala que clasificaron pues, muy alta en afectación nuestros empresarios es que más del 63% ha tenido una reducción grave de liquidez y pues consecuentemente de las utilidades. Realmente en este momento creo que todos los que somos empresarios sentimos que si tenemos liquidez, no importa si no tenemos utilidades. Y aunque ese es un panorama válido para este momento, pues no puede ser un panorama de largo plazo. Por eso es que urge una reactivación. Hablemos un poquito del impacto que ha tenido pues, todo este proceso en las empresas de manufactura, hablando de lo que tiene que ver con las inversiones tecnológicas. Estamos en una feria virtual. Esta feria virtual busca que de alguna manera, como ustedes se dan cuenta, las empresas que han sentido menos el impacto y han podido sobrellevar un poco mejor la situación de esta contingencia, son las empresas que no necesariamente estaban preparadas, porque yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para esta situación de esta escala, pero como les digo, son empresas que tenían una estructura mucho más robusta en penetración tecnológica, en manejo de herramientas digitales, en todo lo que implica tener una estrategia digital en mi compañía. En ese orden de ideas, si analizamos cuál es el impacto en los planes de contingencia, de adquisición, pues, de todo lo que son tecnologías de información, el 47% dice que solamente está invirtiendo en las áreas más críticas. No me interesa ahorita invertir en nada más. No voy a invertir mis recursos en algo que pues inicialmente no sé qué futuro va a tener. Por tanto, voy a invertir mis recursos solamente en áreas críticas. Y eso es el 47% de las organizaciones que encuestamos en este proceso, en este sondeo del impacto en la industria. El 28% de las organizaciones dicen que han detenido totalmente las inversiones en tecnología. Y realmente yo me atrevo aquí a hacer un cuestionamiento un poquito ácido, pero ¿cómo uno puede detener las inversiones en tecnología cuando estamos trabajando a través de la tecnología? Si hay una razón por la cual nuestras empresas no han parado 100%, es porque tenemos tecnología de por medio. Entonces, no quiero decir con esto que pues no sea una estrategia, por supuesto, puede ser una estrategia de mi compañía decir, yo en este momento no voy a invertir, pero si hay algo cierto es que para reactivar, posiblemente voy a necesitar invertir. Pero ya vamos a hablar más adelante de esto. Algunas compañías, el 12%, nos dicen, no, yo estoy invirtiendo de forma regular en tecnología, tal como lo había planeado el año pasado. Algunos incluso dicen que han aumentado el presupuesto tecnológico para cubrir áreas que nunca habían pensado. Por ejemplo, muchos de nosotros en el pasado no veíamos como importante invertir en una herramienta de teleconferencias, por ejemplo, para este tipo de espacios, porque podíamos reunirnos con nuestros clientes de forma física y hacer negociaciones presenciales. Pero en este momento se vuelve indispensable. Por supuesto, si lo enfocamos a la microempresa, pues muchos vamos a hacer acceso a la disponibilidad de herramientas gratuitas, pero algunas de ellas pues me limitan cuando yo quiero crecer como empresa. Si yo quiero crecer como empresa, eventualmente voy a requerir una infraestructura tecnológica mucho más robusta de lo que me permite tener pues algunas herramientas de uso gratuito. Siguiendo con el impacto que ha tenido esto en las organizaciones, otra pregunta, hicimos dos preguntas abiertas a nuestros empresarios. Les preguntamos en qué área está invirtiendo más de lo que tenía contemplado inicialmente. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues esto es coherente con lo que les presenté al comienzo, de ese 47% de empresas. La mayoría dicen, yo le estoy invirtiendo al core del negocio. Si mi core de negocio es la fabricación textil, le invierto a lo que me va a apoyar el core de negocio. De lo contrario, por ahora no lo invierto. Algunas compañías han tomado la decisión de invertir en herramientas de colaboración, en backups de respaldos de información y en aplicaciones en la nube. No sé si todos estamos enterados, pero las cifras de delitos informáticos durante pandemia han crecido en una forma impresionante, casi que se han duplicado. Entonces, en ese punto, muchos de nuestros empresarios han sentido afectación porque imagínense que le hackean a uno toda la información de la compañía y tiene uno que pagar su secuestro de información en bitcoins. Imagínense ese nivel de riesgo al cual estamos expuestos. Y en este momento, pues por supuesto, al haber una situación de crisis, pues también de alguna manera los hackers aprovechan y se nos llevan nuestra información y nos cobran además por ello. Entonces, muchas compañías están invirtiendo
en pues, opciones que les permitan tener su información de forma segura. Un 15% dice, yo no estoy invirtiendo más en ninguno de los aspectos que creo que debería invertir. Algunos otros están explorando las alternativas de venta en línea, de e-commerce, de marketing, de redes sociales. Si yo no puedo abrir mi punto de venta, pues venga e intento vender por internet, por Rappi, por cualquier tipo de aplicación que me permita mantener el nivel de ventas, porque acuérdense que lo que perseguimos es liquidez. Algunas otras invierten en telecomunicaciones, en infraestructura y bueno, no vamos a detenernos mucho en los aspectos no tan relevantes. Pero en general, el 25% están concentrados en mover el negocio, en mover la operación principal. Cuando le preguntamos nuevamente a nuestros clientes, del mismo modo, al contrario, en qué están invirtiendo menos de lo que tenían contemplado inicialmente, pues principalmente la respuesta más importante de este proceso es que no están invirtiendo en cambios de equipos. Si el equipo que tengo, si la infraestructura que tengo me aguanta, la dejo ahí. No me voy a poner a reinvertir cifras en una infraestructura que por ahora puedo seguir manteniendo. Luego también está que no se invierte, y si ustedes se dan cuenta, eso es casi la mitad de los encuestados, no se invierte en operaciones no críticas. Es decir, lo que no me va a mover el negocio, a eso no le voy a invertir. Y luego está algunas empresas, algunos empresarios lo han visto como estrategia, dejar de invertir en procesos de mercadeo y de ventas, en algunos servicios de telecomunicaciones y bueno. Pero en general, pues lo que más se ha afectado durante este proceso en términos de inversión es la inversión de equipos. Pero entonces cuando hablamos de estrategia, a la luz de todo este proceso que les estoy presentando y a la luz de estas cifras, porque pues más allá de que sea un sentir, cuando uno tiene las cifras en la mano puede entender un poco mejor la realidad, no solamente de las paredes de mi compañía hacia adentro, sino del mercado hacia afuera. En ese orden de ideas, uno diría, bueno, ¿por qué en teoría para prepararme para la reactivación, que ya hace meses estamos hablando de reactivación, debemos contemplar situaciones tecnológicas? Realmente en este punto, lo que les quiero decir es, creo que ya se los dije hace un ratito, es muy importante considerar que si nuestras compañías no han parado al 100% es porque está la tecnología de por medio. Y es muy importante tener en cuenta que ya no nos vamos a devolver. Esto es un cambio que no tiene reversa. Seguramente cuando podamos salir libremente y hacer algunas actividades como lo veníamos haciendo, volveremos a algunas prácticas que teníamos, pero lo que pasó con este punto de inflexión realmente nos da la oportunidad de mirar hacia adelante con ojos de hay que ponerle cuidado a la tecnología porque en un caso extremo, en caso de que se presentara una situación como esta, si yo estoy mejor preparado, el impacto para mi compañía va a ser mucho menor. Realmente hay que pensar en ese orden de ideas. ¿Qué impacto vamos a tener si reabrimos? Yo no sé si todos estamos sincronizados con eso, pero realmente reabrir implica unos riesgos y reabrir implica una gestión interna que tenemos que hacer coherentemente. Cuando hablamos de qué gestión interna debemos hacer como compañías para podernos reactivar, de las primeras recomendaciones que les quiero dar en reactivación, debemos hablar de la protección a los trabajadores, porque están expuestos a un riesgo ya no solamente de tipo técnico, bueno, de muchos tipos de riesgos que pueden existir en nuestra industria y que son normales, sino además un riesgo en su salud, en su condición de vida futura. Y además existe una gestión de riesgo de mi compañía. Entonces, ¿qué situaciones deberían darse correctamente para poder reactivar pues parcialmente mi empresa? Teniendo en cuenta que la pandemia sigue, o sea, teniendo en cuenta que el coronavirus no se ha ido y teniendo en cuenta que esta situación va a seguir por algunos meses. Los que estiman el proceso que va a tomar este tiempo de reactivación hablan de que más o menos a mediados del próximo año vamos a estar pensando a ver si ya estamos listos para empezar como veníamos. Entonces, esto va a tomar mucho más tiempo del que esperábamos todos. Entonces, hacerlo responsablemente arranca por los trabajadores. Y aquí les quiero dar una recomendación muy importante. Reactivar no solamente es pedirle a la gente que asista, a los indispensables que asistan a la compañía, y entregarles un tapabocas para que hagan su labor. Creo que aquí y todos hemos descuidado algo que resulta muy importante en estos tiempos de incertidumbre y es el acompañamiento psicológico a nuestros trabajadores. Estos son, digamos que estrategias un poco más de tipo humano, que van más enfocadas al ser,
pero que realmente si lo miramos desde la óptica del liderazgo, lo que nosotros como compañía tenemos responsabilidad de acompañar a nuestros trabajadores implica no solamente el acompañamiento de entregarles unos equipos de bioseguridad, sino además también de evaluar si las condiciones psicológicas de nuestros trabajadores en medio de toda esta locura dan para que pueda hacer su trabajo de manera correcta. Si esa persona está teniendo dificultades de pronto no con su familia inmediata, pero sí con la familia de segundo o tercer grado, y eso no le permite hacer correctamente su trabajo, porque reactivar no solamente implica mover la caja, también implica mover a las personas que están intermediando esa gestión y a las que hacen la magia dentro de las compañías. Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta es el acompañamiento y la protección a los trabajadores y además habilitar espacios seguros en términos de distancia para que puedan trabajar cómodamente. Pero también digamos que hay que buscar cómo hacemos para que quienes están teletrabajando trabajen en condiciones aceptables. Cuando uno toma las asesorías que da la Cámara de Comercio y Impulsa y bueno, una serie de entidades que han promovido mucho el teletrabajo, no es lo mismo trabajar desde casa que teletrabajar. No es lo mismo trabajar sentado en la mesa de mi comedor en mi casa, con la silla de mi comedor en mi casa, que trabajar sentada en un escritorio y con una silla que me permita tener ergonomía y tener protección a mi cuerpo y a mi estado en el que voy a estar durante muchos meses. Entonces, esa habilitación y esa protección a los trabajadores también llega hasta allá. Cuando hablamos de reactivación, hablamos de que mis trabajadores van a tener que pasar horas teletrabajando o trabajando para la compañía en pro de que todos tengamos trabajo futuro, pero ellos también están pasando por situaciones difíciles en los que como compañía tenemos una responsabilidad de acompañar. Y adicionalmente hay que medir el riesgo del negocio. Medir el riesgo del negocio es, bueno, ¿y qué pasa si hay un segundo brote? ¿Qué pasa si en ese segundo brote se me enferman mis trabajadores? Ya no son las cifras de otras personas en el noticiero, sino que es mi compañía. ¿Cómo voy a medir ese riesgo? ¿Cómo voy a actuar en el marco de ese riesgo? ¿Cómo puedo gestionar el trabajo a distancia? Porque el trabajo ya llegó para quedarse. Es muy posible que muchos de nosotros volvamos a nuestra compañía en tiempo parcial o quizás nunca volvamos. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues tenemos que evaluar acciones para tomar en torno a estos dos pilares de reactivación. Hablemos de la productividad, porque cuando hablamos de trabajadores tenemos que vincular este aspecto. Hay un estudio que hizo la OCDE en el 2019, hablando de la tasa anual promedio de productividad, en donde analizan 16 años, desde el 2002 hasta el 2018. En ese análisis, la verdad, cuando yo conocí estas cifras también me impacté, como seguramente ustedes lo están haciendo, y uno dice, bueno, pero Colombia no está tan mal. Realmente, si Colombia en una tasa acumulada de crecimiento en productividad está al 1.9, pero está por encima del promedio del resto de países, en algunos casos, pues bastante más desarrollados que nosotros, pues realmente no estamos tan mal. Yo coincido con ustedes, yo llegué a ese análisis y decía, bueno, sí, pues como que realmente en términos reales, pues como que estamos mucho mejor que países de la región e incluso que el promedio de la OCDE. Pero yo los invito a que piensen qué tanto se mantiene esa productividad cuando yo no estoy encima de mi empleado. Las empresas del sector real, la industria, las empresas de servicios son mucho más fuertes que nosotros en esto. Las empresas de servicios miden un poco más por objetivos y tienen más claro la medición por competencias. Pero en nuestro mercado, en la industria, uno mide la productividad de sus trabajadores por el tiempo que están haciendo la operación allá en la máquina. Esa es la medición de productividad real en la industria. Y cuando uno mira estas cifras en industria realmente se preocupa porque si bien estamos mejor que el promedio, esto no es un crecimiento que nos permita estar confiados. Es más, ¿qué está pasando hoy en nuestras industrias cuando nuestros operarios están allá haciendo la labor de producción y la gente administrativa, en algunos casos sus supervisores, el gerente, esas personas que estábamos todo el tiempo en el terreno de la planta, no estamos ahí? Yo realmente creo que este indicador de productividad, si la OSD lo proyecta en el futuro a las cifras reales de esta nueva realidad, yo creo que nuestro crecimiento es una cifra muy distinta, porque una cosa es que yo esté ahí encima, en el terreno de la planta,
mirando si el operario hizo o no hizo los 15 huequitos que tenía que hacer a esa lámina en una hora. Y es distinto cuando yo lo pongo a trabajar solo y lo estoy midiendo de forma remota. Entonces, realmente lo que va a pasar aquí es que seguramente ese indicador de productividad pues va a reflejar una realidad distinta en el muy corto plazo, y lo que vamos a tener pues es una afectación que pues nos va a seguramente a indicar que tenemos que cambiar nuestra forma de medir en la industria para que mantengamos un nivel de productividad adecuado. En ese centro del fortalecimiento de la productividad tenemos que hablar de la rentabilidad. Yo les decía hace un ratito, hablando con los casos de exitosos, de empresas exitosas que han logrado sobrellevar esta situación. Muchos nos decían, si yo tengo liquidez no importa si gano, porque por lo menos puedo mantener los empleos, por lo menos puedo pagar los gastos y mantener la operación. Pero eso en el largo plazo no es una estrategia, es supervivencia, simple supervivencia. Realmente hay que pensar que si esto llegó para quedarse, debemos crear estrategias que nos permitan alinear, pues todo esto, obtener en algún momento rentabilidad. Porque si estamos varios años, varios meses trabajando sin rentabilidad, en algún momento nos vamos a fundir. En algún momento esto va a resultar inviable y vamos a decir, no, pero ¿yo qué hago aquí? Estoy dele y dele y dele y el negocio nada que vuelve y recupera la utilidad. Entonces, para hablar de rentabilidad, tenemos que, pues bueno, esto no es un tema que Claudia se haya inventado, esto es una teoría. Michael Porter nos hablaba de los 5 factores, pues, de competitividad, y básicamente nos pide medir, Porter da 5, yo en este momento les voy a citar 4 y les voy a incluir un quinto que ahorita lo vamos a ver. Tenemos que poder llegar a negociar con proveedores y con clientes. Esto implica que yo tenga capacidad de negociación tanto en tiempos de pago como en mejoras en entregas que me permitan optimizar mi flujo de caja. Tengo que poder llegar a negociaciones con clientes en donde la forma en cómo me paguen me permita tener mantenimiento a través del tiempo. Tengo que revisar mucho más de cerca la competencia actual y tengo que ponerle mucho cuidado a la competencia nueva. A todos nos parece descabellado pensar en crear una empresa en este momento de incertidumbre. Pero en este momento de incertidumbre, ustedes no imaginan cuántas empresas se están creando. Y muchas de ellas se están creando con el chip de cómo hago yo para lanzarme en este mercado que ya es distinto. Nosotros estamos pensando cómo mantener nuestra empresa con toda esta situación. Pero hay muchos que están pensando, en medio de esta situación, tengo una oportunidad de negocio. Entonces, no solo hay que mirar la competencia actual y cómo están reaccionando mis competidores actuales a esta situación, sino además qué competencia nueva tengo, que tiene habilidades, skills, como lo quieran llamar, que tiene habilidades que yo no tengo. Si ustedes se han dado cuenta, les voy a poner un ejemplo sencillo de herramientas tecnológicas. Los niños manejan mucho mejor cualquier tecnología que los adultos. Y ojalá cuando uno ya se va haciendo viejito, todas las tecnologías nuevas le empiezan a quedar grandes. Pero los niños tienen ese chip puesto. Lo mismo pasa con las empresas. Para las empresas antiguas, los que llevamos muchos años en el mercado, es mucho más difícil afrontar estos retos de competitividad que los que nacen con este proceso. Porque los que nacen con este proceso nacen pensando que esta ya es su realidad. No es una situación nueva. Esto es lo que hay. Este es el mercado. ¿Cómo hago para estar en ese mercado? Y teniendo en cuenta que necesitamos enfocarnos en que hay que recuperar rentabilidad en la empresa, no basta solamente con que paguemos los gastos, hay un elemento que tenemos que considerar y es la disrupción del mercado. Mi mercado ya no es el mismo, mis consumidores ya no son los mismos, no les puedo llegar con la misma oferta de valor porque seguramente en el mediano plazo ya no van a ser mis clientes, yo ya no voy a ser una opción para ellos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la necesidad en este momento es que, y me voy a tomar el atrevimiento de leer esto textual como está, y es que en un entorno disruptivo, en un entorno donde lo que yo conocía ya no existe, hay que transformar la compañía. Y si algo nos ha demostrado la pandemia, es que hay que aprovechar los espacios digitales y las innovaciones digitales. Es decir, la tecnología nos ha abierto la posibilidad de seguir trabajando y la tecnología nos va a dar la posibilidad de mejorar y de reactivar nuestras compañías. Pero hay que aprovecharlas. Además es un buen momento, es el mejor momento para aprovechar las tecnologías, porque así podemos realmente lograr
encontrar lo que para mi negocio, para mi compañía va a ser efectivo en un momento en el que mi mercado ya no es el mismo. Es decir, si yo en este momento, sabiendo que mis clientes cambian y mi mercado está cambiando, implemento una tecnología que atienda a eso, estoy pensando en mis clientes del futuro, no en mis clientes del pasado. ¿Cómo necesitamos demostrarle, cómo vamos a hacer para demostrarle a mi junta de socios, a mi gerente, cómo voy a hacer yo mismo como empresario para convencerme de que necesito invertir más en tecnología? Porque no es fácil. Yo sé, todos queremos pagar la nómina, todos queremos liberar los gastos, pero no podemos solamente, como les decía hace un ratito, sobrevivir y ya. Tenemos que pensar estratégicamente. Yo tengo curiosidad de saber cómo van a ser los planes estratégicos de nuestras compañías para el 2021, porque no se van a parecer en nada a los del 2020. Entonces, ¿cómo hacemos para entender que esto hace parte de una necesidad imperativa de la reactivación? Lo primero es que hay que comparar mi presupuesto de inversión. Es decir, yo debería ver no solamente cuánto estoy dispuesto a invertir yo, sino cuánto está invirtiendo mi competencia. Si de esta crisis sale lo mejor librado mi competencia que yo, pues yo voy a perder. Entonces, no solamente tengo que estar pendiente de qué está haciendo mis clientes y cómo cambia mi consumidor, sino también echarle ojito a qué está haciendo mi competencia, porque de pronto, cuando esta situación se normalice un poco más, ellos van a tener una ventaja competitiva que yo no aproveché para desarrollar. El segundo paso es separar la inversión tecnológica del gasto operativo. No es lo mismo gastar en la operación que invertir en tecnología, porque la tecnología me da retorno, el gasto operativo me mantiene, pero la tecnología me da retorno sobre la inversión. Entonces, si yo puedo medir ese retorno, pues va a ser más fácil decirle a mi junta de socios, mire, necesito hacer un esfuercito para invertir en esto que es indispensable, que es el core de negocio, como les decía al inicio. Y hay que canalizar los ahorros de ese retorno en innovación. ¿Por qué? Porque no basta solamente con adoptar las tecnologías existentes. Hay que pensar un poco más allá. Hay que pensar en que la industria 4.0, que estoy segura que muchos de ustedes la han escuchado, trae muchos términos que son nuevos para nosotros y que uno los tenía ahí como rezagados para el futuro, ¿no? Algún día tendremos Internet de las cosas, algún día haremos Big Data y algún día tendremos inteligencia artificial. Pero realmente cuando uno mira el entorno que nos espera en el futuro, es un entorno en donde la curva de adopción tecnológica en compañías de nuestro segmento se está acelerando. Entonces es muy importante que pensemos cómo vamos a hacer, no solamente para tener ahorros, sino para canalizar esos ahorros en algo que me permita tener una ventaja competitiva futura. Y finalmente hay que demostrar las mejoras. Si yo no demuestro las mejoras, si yo no demuestro que esto se puede traducir en rentabilidad, pues seguramente voy a querer seguir sobreviviendo porque al final lo que en este momento no aporta, no lo invierto. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si yo no demuestro que hay una mejora en la rentabilidad, seguramente la tecnología va a ser un aspecto más en el cual podría gastar, literalmente gastar, pero no voy a ver realmente las mejoras significativas. Cuando yo fortalezco la rentabilidad, debo mirar tres cosas. Por favor, quiero que se graben estas tres cosas. Debo mirar que estas inversiones que me van a dar rentabilidad me fortalezcan el crecimiento. Es decir, si yo no estoy creciendo en tecnología, el que no avanza retrocede. Si yo no estoy creciendo, esa es una inversión que puedo revisar no hacer, porque al final esta inversión me debe dar crecimiento. Y el crecimiento también implica de muchas formas enriquecer lo que mi cliente piensa de mí y de su experiencia de compra, porque en este momento las experiencias de compra no son las mismas. Quienes trabajan, por ejemplo, en el sector de alimentos para el subsegmento de restaurantes, saben que la experiencia de compra está totalmente pisoteada en esta época, porque no es lo mismo yo tener a mi compañía ahí al lado de lo que puedo mostrarle a mis clientes, que tener una experiencia de compra distante. Tengo que fortalecer la rentabilidad a través de la eficiencia. ¿Cómo? Agilizando las operaciones. Si yo no logro agilizar la operación para que sea más simple cada vez, no estoy siendo eficiente y seguramente no voy a ver la rentabilidad. Y finalmente debo controlar el riesgo. Yo creo que en este momento ya hemos aprendido, esta es una experiencia muy aprendida, dura pero aprendida, de que tenemos que ser resilientes organizacionalmente hablando. No basta hacerlo como persona,
No basta saber que tuve un mal día y al otro día levantarme con ánimo. Tenemos que pensar como compañías y tenemos que pensar cómo hacemos para que nuestras organizaciones sientan esa resiliencia, porque de esta tenemos que salir. Eso sí, créanme que no hay mal que dure 100 años ni compañía que lo soporte. Entonces, cuando hablamos de innovaciones digitales, les estoy hablando de cosas que ya hemos escuchado, pero que tenemos que traer a nuestra realidad. Les estoy hablando de, hay miles de opciones de analítica, de business intelligence, de herramientas y de indicadores que me permiten ver la realidad de mi negocio. Les estoy hablando de aplicaciones web, les estoy hablando de entornos colaborativos, les estoy hablando de que no basta solamente con tener a mis trabajadores aislados trabajando desde su casa. Necesito que ellos trabajen en equipo, aunque no se vean. Aquí estamos en una reunión en donde no nos estamos viendo, pero sabemos que estamos transmitiendo y haciendo una transferencia de conocimiento. Les estoy hablando también de aprovechar las innovaciones de software en la nube y de todos los modelos de servicio. A veces uno piensa que invertir en tecnología es muy costoso, pero cuando se da cuenta que puede alquilar la tecnología, esa inversión ya no es tan costosa. Sobre todo porque mucho de ese gasto que yo hago en tecnología lo puedo deducir de mis impuestos. Entonces, cuando yo busco ese tipo de herramientas, no solamente estoy trayendo a mi realidad de hoy esa inversión, porque pues si yo la veo como una inversión gigante, pues la voy a hacer en 2 años, pero si yo la veo como una inversión chiquita, la voy a poder hacer más rápido, sino que además voy a tener un montón de beneficios tributarios que me ayudan a, digamos que las herramientas en nube y a través de arrendamiento me ayudan a lograr. No todo lo tengo que comprar, no todas las inversiones en tecnología tienen que ser gigantescas. Muchas de ellas se pueden adaptar a mi flujo de caja y a mi realidad de liquidez actual. Les estoy hablando también de aprovechar los canales de venta digital y no solamente los canales de venta digital como el carrito de compras. Si yo soy una industria que fabrica, no sé, calderas industriales, es muy posible que yo no pueda vender a través de una página web una caldera, porque esto tiene muchas más especificaciones, productos sobre medidas, especificaciones especiales. Pero si yo sé que un canal digital me puede mejorar la comunicación, aún en clientes B2B, aún en relaciones empresa a empresa, pues puedo aplicar muchas de estas innovaciones digitales enfocadas en mi tipo de industria, no en el que de pronto tiene la posibilidad, como les pasa al sector comercializador, de poner un producto en una página web y que simplemente sea una operación transnacional de venta, de disminución de inventario, sino que además puedo aprovechar para hacer grandes proyectos de infraestructura, de industria, de desarrollo de productos a través de herramientas B2B. Y adicionalmente les estoy hablando de aplicaciones móviles, de georreferenciación, de información en tiempo real. Si yo, gerente, estoy sentado en mi casa porque estoy siguiendo una cuarentena, pero mis vendedores están en la calle, yo puedo saber realmente desde dónde están haciendo mis vendedores sus pedidos. Puedo analizar y puedo ver el comportamiento que tiene mi mercado a través de aplicaciones móviles. Y además la gente que está en la calle, allá haciendo la labor de venta, puede vender a través de sus aplicaciones móviles, puede consultar información de sus clientes, de su cartera, puede consultar un sinnúmero de información e incluso puede llegar a facturar. Algunas empresas exitosas, clientes nuestros, están facturando en sitio a través de su teléfono celular. Y de una vez le dejan el inventario al cliente y le entregan ya su factura electrónica. Entonces, es importantísimo que aprovechemos estas innovaciones digitales porque si hay un momento para usarlas es este. Creo que ya Diana les contó un poco acerca de nosotros. Nosotros somos una empresa, como les conté, desarrolladora de software, 100% colombiana. Yo creo que esta es una bandera que debemos llevar todos en este momento mucho más orgullosos, porque realmente es muy importante que si queremos reactivar la industria de nuestro país, compremos nacional. Ahí Diana nos estaba compartiendo algunas plataformas en donde la Cámara está apoyando a empresarios, a microempresarios, incluso a emprendedores, a que muestren mucho más sus productos a través de canales digitales. Y yo creo que nosotros como país nos merecemos respaldar nuestra propia industria. Entonces, pues bueno, nosotros también somos una empresa 100% colombiana, estamos en muchas ciudades del país, estamos también en algunos países de la región y pues por supuesto tenemos presencia en más de 23 sectores industriales. En este momento pues tenemos más de 850 industrias sistematizadas con nuestro ERP y tenemos más de 11,000 usuarios.
Y para no detenerme mucho y darle espacio a las preguntas que abordaremos pues en unos minutos, solamente les quiero contar un poco de lo que hacemos, un poco de lo que tenemos para ofrecerles. Esta es toda la estructura de nuestro software y de nuestro producto. Así luce Factory, es decir, estos son todos los módulos a los que podríamos llegar a tener acceso como aplicaciones en nuestra compañía. Pero algo muy importante es que cuando uno es industria, cuando uno es una empresa de manufactura, no necesita aplicar el 100% de estas herramientas. Muchas veces ni siquiera son afines a mi core de negocio. Si mi core de negocio es producir esas calderas industriales que les ponía como ejemplo ahorita, pues de pronto yo nunca voy a necesitar tener un software para punto de venta, porque las calderas industriales no se venden en un punto de venta. Entonces, lo más interesante aquí es que muchas de nuestras industrias pueden estar sistematizadas con un buen sistema, con un muy buen sistema contable, pero no un sistema enfocado a la industria. Y cuando hablamos de reactivarnos a través de la tecnología, hablamos que la tecnología debe ser similar a mi compañía, debe parecerse a mi gestión, debe parecerse a mi core de negocio. Si yo tengo en mi industria, si yo tengo en mi empresa de producción un software contable, que por supuesto todos son muy buenos, es muy probable que me sirva para asegurar la gestión y las áreas de apoyo, la contabilidad, la nómina, las áreas administrativas. Y es muy probable también que yo tenga descuidada la gestión de mi core de negocio. ¿Se acuerdan los indicadores que les mostré al comienzo? Por allá que el 47% estaban invirtiendo en el core de negocio. La razón es porque no basta con tener tecnología en las áreas que le entregan reportes al Estado, porque yo tengo que cumplir una contabilidad, entonces tengo mi sistema contable, sino que además, si quiero realmente sacar ventaja de este momento de crisis que hemos tenido que vivir, pues tengo que tener claro que no puedo limitarme a implementar herramientas que no me ayuden en mi core de negocio. Tengo que apuntarle a eso. Entonces, desde Factory tenemos un sinnúmero de módulos. Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente tenemos en la parte izquierda unos módulos que están asociados a un color amarillo, que básicamente son los módulos relacionados con toda la fase productiva y con todo lo que tiene que ver con la producción en una empresa de sector industrial y de manufactura. Por otra parte, tenemos muchas aplicaciones que nos complementan la parte comercial. Porque si yo fabrico, seguramente voy a necesitar comercializar mis productos y mis servicios y mis proyectos. Entonces, por tanto, voy a requerir pues una estructura comercial que soporte todas esas actividades de producción que tengo en mi core de negocio. Luego, por supuesto, como es normal, también tenemos un sistema contable que nos permite, unos módulos contables, que nos permiten tener información dentro de una misma herramienta. Porque gestionar islas independientes se vuelve difícil. Cuando uno como empresario se da cuenta que tiene trabajando a toda su gente en entornos distintos, lograr entender la compañía como un todo se vuelve muy complicado. Entonces es muy importante que pensemos que la solución, independientemente de las herramientas tecnológicas que queramos implementar y que pues nos acompañen en esta reactivación, es muy importante que intentemos que todo pueda estar de forma integrada, que todas esas islas independientes las pueda ver como un todo, como un panorama global. Porque como gerente es muy difícil tomar decisiones con información aislada y con indicadores que no coinciden. Unos están allí pensando en una cosa y otros están pensando en la otra. Tenemos, por supuesto, unos módulos que atienden la parte de nómina y toda la información de mis colaboradores. Tenemos un sistema WMS, porque muchas compañías nuestras no solamente hacen gestión productiva, sino que además requieren hacer una gestión ordenada de sus almacenes, de sus bodegas. Entonces, esa gestión WMS hace parte, es un modelo que hace parte de nuestro ERP. Adicionalmente, pues tenemos toda la estructura de Business Intelligence. Business Intelligence es esa analítica y ese nivel de información que puedo lograr cuando veo mi compañía como un todo. Cuando yo puedo lograr que mi compañía hable el mismo idioma, los indicadores con los que lo puedo medir van a ser mucho más afines y mucho más sencillos para poder tomar decisiones acertadas. Y en este momento, cada decisión es un mes futuro o un no mes futuro. Cada decisión que yo tome como empresario va a definir la continuidad de mi compañía. Por eso es que es muy importante poder entender la realidad de mi negocio desde un todo. Tenemos herramientas web, como les decía, esto hace parte de las herramientas y de la innovación digital que podemos implementar en nuestras compañías para tener una mejor relación con nuestros clientes, proveedores y empleados. Y tenemos una aplicación móvil que nos permite tener un alcance
más o menos profundo según las necesidades de mi compañía. No me voy a detener demasiado aquí porque lo que les quería compartir era cómo hacer para reactivar nuestra industria. Ya tenemos claro que esto llegó para quedarse, ya sabemos que de esta situación pues no nos vamos a ir prontamente, esto se va a quedar con nosotros por un buen tiempo y las secuelas de esto se van a quedar con nosotros por muchos años más. Así es que la invitación es, la clave de la reactivación en la industria es que podamos entender que la tecnología debe ir de la mano de una compañía de fabricación, de producción. No basta con tener una nueva máquina, porque la nueva máquina, a pesar de que me va a fabricar muchas más unidades por hora, se va a quedar corta cuando hablemos de todos los retos que tenemos que enfrentar como empresarios en medio de esta transformación digital. Me gustaría darles espacio ya en este punto a preguntas. Les dejo aquí nuestros datos. Igualmente me gustaría escuchar pues si tienen alguna pregunta que nos quieran plantear. Sí, gracias Claudia por esta intervención. Sus preguntas, respuestas, si las ubican en el chat, por favor. Parece que estaba todo muy claro, Claudia. Eso es bueno. Sí, eso está muy bien. Queremos saber si se animan algunos de los participantes. Vale, importante contarles para que, pues mientras que damos espacio a las preguntas, importante contarles que golpear no es entrar. Es decir, estos procesos de tecnología inician con curiosidad, inician con la inquietud de querer lograr cosas distintas en mi compañía. No se preocupen, en nuestro caso particular, no pasa nada. Nosotros más que tener una aplicación que ponemos a la disposición de sus compañías, tenemos un conocimiento que hemos capitalizado a través de estos 32 años de conocimiento en la industria para recomendarles buenas prácticas, para poderlos apoyar, para darles algunas guías que pudieran ser útiles en sus compañías. Y estos procesos de especificación de tecnología no solamente implican entender la tecnología, sino además entender mis procesos como compañía. Entonces, pues les dejo abierta la inquietud para quienes requieran algún nivel de asesoría, de consultoría en buenas prácticas de manufactura, en todo lo que implica poder tener una estrategia correcta de transformación digital en una empresa industrial, cuéntenos, no pasa nada. Como les digo, golpearnos, entrar. Estamos dispuestos a acompañarlos en este proceso y pues al final lo que vamos a encontrar es muchas respuestas a toda esta curiosidad que se van a traducir en rentabilidad. No basta con que sobrevivamos, insisto, y por favor llévense ese mensaje. No basta con que sobrevivamos en el mediano plazo, vamos a estar cansados de sobrevivir y vamos a querer alcanzar resultados. Bien, Claudia, no tenemos preguntas. Creo que como te decía, toda tu exposición fue muy clara. No me queda más que agradecerte nuevamente por la disposición, por habernos acompañado, por estar dispuestos a compartir su experiencia con todos los empresarios que se vincularon a la charla y a los empresarios pues también agradecerles su vinculación y pues extenderles la invitación a que sigan aprovechando los servicios que esta segunda feria virtual para la microempresa tiene pues para todos. Claudia, gracias, de verdad, muy amable. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cualquier inquietud, pues estamos prestos a escucharlos y les deseo que tengan una tarde muy productiva con el resto de las conferencias que la Cámara tiene preparado para todos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por participar, gracias a todos por vincularse. Que estén muy bien, feliz tarde. Gracias, igualmente para ti, que estés bien. A todos que estén muy bien.